ahí para que me pueda responder Marco. Perdí más ansiosa de lo usual. Ya, Javiera, ahí lo podemos conversar. ¿Ya? También, yo igual tengo duda con el tema de la lámina de balance. Profe, ¿podría explicar otra vez la lámina de balance? Perfecto, vamos a explicar y vamos a compartir nuevamente la lámina de balance. ¿Ya? En la lámina de balance hacemos croquis. Espérame que cuando hablan se me baja el, el banner de... Hacemos croquis de los que ocupamos en la lámina de cada encargo. Sí, Montserrat. ¿Ya? Ahora, ojo que tienen ustedes la posibilidad de poder rehacer esos croquis y es lo que se espera, ¿cierto? Que los puedan rehacer porque para que puedan subsanar las observaciones que se hicieron en su momento. En el balance se ponen las fotos del cubo o no cubo, ¿verdad? Eh, hay una lámina que es la lámina, si no me equivoco, 5 y 6 si me pueden rectificar ustedes, que son los encargos, ¿cierto?, de el certamen uno. ¿Ya? Ahí hay que hacer como un resumen de lo que se hizo respecto a esa entrega. ¿Ya? Así que eso, Patricia. Yo igual tengo dudas. Diego Marín dice con el tema de la lámina de balance. Perfecto. ¿Podría explicar? Ya, chiquillo. Entonces, por lo visto en general, ¿cierto? Y yo con el E03, ¿cómo es ese? Pregunta, porque fue una revisión del E01. Sí, yo también. Sí, 5 y 6. Perfecto. Ya, vamos a ver, chiquillos, ya la solicitud de ustedes. Ya, vamos a, mientras abro el archivo, ya, lo tengo aquí justo. Giorgio tenía una consulta a través de audio. Giorgio. No, eran las mismas preguntas, pero era lo del asunto de la clase, la última clase, si la tenía grabada, porque parece que no la grabaron, entonces no la pude repetir. Porque era justo el tema eso de la lámina. Quería saber un poco más porque habían cosas que no entendí muy bien. Ya, perfecto. Ya. Vamos entonces a compartir, ya. Les recuerdo que yo una vez que comparto, ¿cierto? Les pido que me puedan hacer consultas a través de audio, porque la verdad es que ahí dejo de ver el banner de, del chat, ¿ya? Así que voy a compartir pantalla y tenemos la lámina de balance, ¿ya? La lámina de balance, chiquillos, ya hay dos partes, ¿cierto? Que es la lámina, ¿cierto? Que es el formato general, ya que también se las voy a mostrar, ¿cierto? Que esta, ¿cierto? Que es la que hemos hecho todos los encargos, ¿cierto? La mayoría de los encargos, ¿ya? Y la verdad es que ustedes tienen que hacer en este formato, ¿cierto? Armar un resumen de cada uno de sus encargos, ¿ya? El encargo 5 y 6 se considera uno solo, ¿ya? Que es el encargo del certamen, ¿ya? Les pido por favor que de todos modos ustedes puedan, ¿ya? Y les doy como consejo, ¿ya? Que puedan, en este caso, puedan, además, ¿cierto? De poner su nombre, ¿cierto? El curso, ¿cierto? Así como la tienen en la otra lámina, ustedes puedan, en una esquinita, ¿cierto? O acá arriba, ya véalo usted, yo le aconsejo que ojalá fuera, ¿cierto? O fuese en esta misma esquina, ¿cierto? Para poder tener una lectura más clara, porque va a estar toda la información, el nombre, etcétera, acá, ¿ya? Que puedan escribir, ¿cierto? A qué encargo pertenece, ¿ya? Entonces aquí vamos a poner encargo E0, por ejemplo, el encargo E05 y encargo E06, ¿cierto? Que es el único encargo que se comparte en una sola lámina, ambas, porque era en la parte del certamen, ¿cierto?
le agrandamos ahí un poquito, ¿ya? Pero que queda ahí registro, dejamos un bordecito, ¿ya? Para que todas las láminas estén enumeradas, ¿ya? Entonces se sabe de qué alumno es, ¿cierto? Y a qué encargo corresponde. Les recuerdo ya que este va a ser un primer archivo, ¿cierto? Que va a ser el encargo 1, el encargo 2, el encargo 3, el encargo 4, el encargo 5, 6 y así hasta el último encargo que hemos hecho, ¿cierto? Que es una lámina resumen, ¿ya? Esto se compila, ¿cierto? Se guarda, ¿ya? Guardar como, ojo, esto es súper importante, chicos, como PDF, ¿ya? Para que les quede esto, ¿cierto? Unificado, ¿cierto? En un solo archivo, ¿ya? En un solo archivo la primera parte, ¿ya? Porque recuerden que son dos archivos que se adjuntan, ¿ya? El otro archivo que se adjunta era el balance, ¿cierto? Que es otra lámina que es mucho más grande, ¿ya? Y que por tanto tiene otro formato, ¿ya? Y esa es la lámina que ustedes solicitaron, ¿cierto? Poder revisar, ¿cierto? Cómo hacerla nuevamente, ¿ya? Esta, insisto, chiquillos, es súper importante que si no no la han hecho todavía, ¿cierto? Puedan, ¿cierto? Tomarse la mayor cantidad de tiempo para poder hacerla, ¿ya? Porque la verdad es que esta lámina es súper importante porque al final es el cómo culmina, ¿cierto? Cuál es la postura, ¿cierto? Respecto al resumen de todo lo anterior, ¿cierto? Que es el primer archivo que vimos, ¿ya? Por tanto, insisto, van a ser dos archivos, ¿cierto? Que van a estar, que tienen que subir al aula virtual, ¿ya? Con nombre, ¿ya? Fecha y que deben subir al aula virtual, ¿ya? ¿De qué se trata esta lámina de balance? Que, insisto, es otro formato, ¿ya? Y por eso es otro tamaño incluso, ¿ya? Ustedes en una primera instancia, ¿ya? Van a explicar, ¿ya? Así como les dejé yo ahí entre paréntesis, ¿cierto? El cómo se llega al concepto general del desarrollo al concepto, ¿cierto? General desarrollado durante el semestre, ¿cierto? Hay una explicación, ¿ya? ¿Cierto? Yo les aconsejo, ¿cierto? Que lo hagan, ¿ya? Que lo puedan desarrollar, ¿ya? Pero idealmente va a ser editable, ¿cierto? Una vez que hagan toda la lámina, ¿ya? Esto, una vez, no sé si tendremos acá dentro de los asistentes o de los participantes del taller alguna persona que escriba, ¿ya? Eh, por qué les doy ese ejemplo? Yo creo que ya se lo había dicho, ¿cierto? Que las novelas, ¿cierto? O los libros, o incluso las tesis, ¿cierto? Una de las cosas que se modifica a último momento es el título, ¿ya? Y es el prólogo, ¿cierto? Que es lo que asume, ¿cierto? De qué se trata, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cierto? Porque se entiende que a través del desarrollo, ¿cierto? En este caso de este encargo, pueden haber ciertas modificaciones o ciertas modificaciones en cuanto a clarificar eh, este resumen o esta postura. Entonces ahí lo ideal es que yo les aconsejo que esto lo hagan al final, ¿ya? Lo dejen al final y por tanto, ojo, que el hecho que les dé el consejo que lo hagan al final no quiere decir que le destinen menos tiempo, ¿ya? Al contrario, es súper importante, ¿ya? Porque refleja justamente esa claridad que tiene respecto al proceso, ¿ya? Eh, Montserrat hacía la consulta si podían hacer los mismos croquis. Sí, la idea es que ustedes hagan cierto respecto al compilado ya de los, y por eso hicieron anteriormente hacer esta lámina, hicieron un resumen, ¿cierto? Una lámina por cada encargo, ¿cierto? Recopilando, ¿cierto? Y volviendo atrás, analizando ya el recorrido de este proceso, ¿ya? Y por tanto ustedes van a saber que hay ciertos croquis, ciertas observaciones
que en este sentido pueden reforzar la idea que ustedes tienen respecto al concepto espacial que están abordando, ¿ya? Una de las cosas, ¿cierto? Súper importante, y por eso, ¿cierto? Se las dejé, si ustedes ven, en este caso los croquis son como bien estiraditos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la verdad es que se busca, ¿cierto? Que en este caso sean croquis generosos, ¿ya? Y por tanto, ¿cierto? Uno entendería que sacando, insisto, estos bordes, ¿cierto? Estos bordes se eliminan, ¿cierto? Este borde también se elimina, estos márgenes, ya son virtuales, ¿ya? Este también se elimina, queda solamente es para efectos de poder configurar la lámina, ¿ya? Arme esta construcción gráfica de la lámina, ¿ya? Por tanto, aquí debiesen haber, ¿cierto? Tres, ¿ya? Yo incluso le había dicho que estaba la libertad que, ¿cierto? Puedan poner cuatro, ¿ya? Y ahí ustedes lo ordenan. La verdad es que esta es una lámina propositiva, ¿ya? Así que ustedes pueden, respetando, ¿cierto? Estos puntos, ¿cierto? Ustedes pueden ordenar a su modo, ¿cierto? Eh, esta lámina, ¿ya? En cuanto a al orden de los croquis, ¿ya? Importante que cada croquis, ¿cierto? Sea claro, ¿cierto? Sea fuerte, que no sea un croquis plano, sea un croquis súper claro en cuanto a la espacialidad que quiere representar o que quiere mostrar, ¿ya? Y que tenga una observación, ¿cierto? Clara también, ¿cierto? Y clara, me refiero a que sea una observación que esté bien desarrollada, ¿cierto? Que tenga el qué, ¿cierto? De esta espacialidad, el con qué, ¿cierto? De esta espacialidad y qué genera, ¿cierto? Que eran estos tres pasos que yo les decía o tips que les di para efectos de poder desarrollar una buena observación, ¿cierto? Uno debiese, en este caso, responder todas las dudas que pueden haber respecto a esa espacialidad en esa observación, ¿ya? Está, ¿cierto? Este recuadro, ¿cierto? Donde ustedes pueden poner un esquema general, ¿ya? Y ojo, ya ahí les dejé entre paréntesis, puede ser una planta, ¿cierto? Como lo vimos en en el último caso de la corrección del día miércoles, ¿cierto? Una planta, como lo hizo, pues en este caso, Montserrat, si no me equivoco. Eh, Puede ser un corte, ¿cierto? Puede ser una elevación, etcétera. Ya la verdad es que la idea es aprovechar, ¿cierto? Todos los elementos gráficos habido y por haber, ¿cierto? Para poder reforzar este discurso, ¿cierto? Que va a englobar, ¿ya? La cualidad espacial genérica, ¿ya? Genérica, insisto, genérica, ¿ya? Ahora, ojo, esa generalidad, ¿cierto? Va a tener nombre, apellido, segundo nombre, apellido papá, mamá, etcétera. ¿Por qué les doy ese ejemplo? O sea, no va a ser, ¿cierto? Una espacialidad seca, ¿ya? No va a ser, en este caso, que ya lo hemos visto, ¿cierto? Y ya le habíamos hecho esa observación y eh, ese comentario, ¿cierto? No va a ser solamente profundidad, no va a ser solamente abertura, no va a ser solamente estrechez, no va a ser solamente el tajo, no va a ser solamente prolongación, no va a ser solamente, etcétera, sino que va a tener, ¿cierto? Nombre, segundo nombre, apellido, etcétera, ¿cierto? Y qué se entiende en esta segunda parte de esta lámina, ¿cierto? Respecto a esta cualidad espacial, que ustedes puedan entender, ¿cierto? Que, que esta cualidad espacial, ¿cierto? También puede tener tipologías. ¿Ya? Yo ya les había comentado que muchos pueden decir, pero profesor, esto la verdad es que nosotros ya lo hicimos. Sí, pues, si de eso se trata, ¿cierto? El balance es tomar, ¿cierto? En este caso, todos los trabajos, ¿cierto? Que ustedes ya han hecho, ¿cierto? A la fecha y poder analizarlos, ¿cierto? Y replantearlos, ¿ya? Seguramente, como les comentaba, la observación va a cambiar, ¿ya? Y en este caso, Leticia, si no me equivoco, me hacía la consulta que lo más probable es que el cómo denominaron en una primera encargo, ¿cierto? Eh,
una espacialidad, la verdad es que ahora se llama de otra manera, ¿cierto? Porque ya hay una madurez al respecto y por tanto ya esa espacialidad dejó de llamarse de esa manera, como la llamaban de manera incipiente, ¿cierto? De manera a lo mejor muy genérica, ¿cierto? Ahora ya hay un camino, ¿cierto? Hay una experiencia, hay una madurez al respecto, donde ustedes, ¿cierto? Ya han reconocido a través de la virtud, a través de la cualidad, a través del reconocimiento de los elementos que componen esta cualidad espacial, poder denominarla, ¿cierto? Y rebautizarla, ¿cierto? Esta espacialidad que descubrieron en una primera instancia, ¿cierto? Pero que ahora ha mutado, ¿cierto? Se ha desarrollado, ha florecido, ¿cierto? Con mayor experiencia, insisto, con una madurez, ¿ya? Que se entiende que han tenido durante este proceso, ¿ya? Estas tipologías, por tanto, deben ser, ¿cierto? Y ojo con eso, deben ser dialogantes, ¿ya? Con este primer concepto, ¿cierto? Yo, por tanto, si estoy hablando voy a poner un ejemplo, ¿cierto? Del tajo en estrechez, ¿ya? ¿Cierto? Y mi fundamento espacial, ¿cierto? El concepto espacial, que yo la verdad lo único que debiese modificar, esto yo lo debería dejar intacto, y lo que modifico es esta parte, ¿cierto? Concepto espacial, donde yo voy a hablar de tajo en estrechez direccional, no sé, estoy inventando, ¿cierto? Y me equivoqué. Si me puede decir alguien a través de audio, se lo agradecería un montón. ¿Me escuchan? Profe, ya no se Sí, ve. se escucha. Sí, ya, no, No ya, se ve. perfecto. Ya, espérenme un segundito, que apreté, tengo de computador un Mac y pasé a llevar en vez de suprimir, el botón de apagado. Así que había apagado. Insisto, entonces, esta espacialidad, ¿cierto? Que incluso yo puedo decir, lo voy a dejar en mayúscula, ¿cierto? Para darle una importancia, ¿cierto? Tajo. Perfecto. El tajo, ¿cierto? Tajo en estrechez direccional, ¿ya? Y por tanto, ¿cierto? Este es mi concepto espacial genérico, ¿cierto? ¿Ya? Que de genérico no tiene nada, ¿cierto? Porque al final hay una claridad, ¿cierto? Hay una profundidad al respecto, ¿ya? Yo, ¿cierto? En este caso ustedes, debiesen en sus tipologías, ¿cierto? Y que por eso está debiesen ver, ¿cierto? Y analizar y presentar bajo en estrechez direccional. Ejemplo, otra vez. El quiebre. Y a ello, ¿cierto? Ustedes tienen dejan súper claro que no es el tajo en estrechez direccional cualquiera, ¿cierto? Sino que es el tajo en estrechez direccional a través del quiebre. Y mi segunda tipología, ¿cierto? Va a ser lo mismo, ¿cierto? El tajo en estrechez
direccional a través de la abertura. Estoy inventando, ¿cierto, chicos? Así que, entonces, a través del quiebre, ¿cierto? Incluso aquí yo podría darle un mayor énfasis, ¿cierto? Dejarlo, o esto todo, ¿cierto? Dejarlo en, dejamos quiebre, y la verdad es que allá está en negrita, entonces ahí yo podría, en este caso, dejarlo, no, está bien así, ¿cierto? Como para poder dejarlo con mayor claridad. Y por tanto, el tercero debiese ser, ¿cierto?, a través de otra espacialidad. ¿Ya? Entonces hay tipologías respecto a el tajo en estrechez direccional, ¿cierto? Que es lo abordado, ¿cierto?, en cuanto al fundamento general, ¿cierto? ¿Cierto? Y que no es genérico, ojo, no es genérico, sino que hay una claridad, hay una profundidad, hay una precisión, ¿ya? ¿Qué de estas tipologías, chiquillos? ¿Ya? Que evidentemente cada una de estas tipologías va, si bien van a hablar sobre la misma espacialidad, ¿cierto? Van a ser modos, ¿cierto? Modos de tajo en estrechez en direccionalidad. ¿Qué de estos tajos en estrechez direccionalidad? ¿Ya? Importante que a través de, en esta primera fase, ¿cierto? ¿Cierto? Que yo les puse ahí discurso, ¿cierto? Puedan explicar qué de esta estrechez direccional a través del quiebre, ¿ya? Entonces aquí, ¿cierto? Toma, ¿cierto? Cierta preponderancia, ¿cierto? Cierta relevancia el quiebre, ¿cierto? Pero el quiebre en relación, insisto, al tajo en estrechez, ¿cierto? Direccional. Y por tanto, ustedes debiesen, ¿cierto? En este espacio, ¿cierto? Describir, ¿cierto? La cualidad espacial, así como lo hicieron, o como se espera, ¿cierto? Que lo hagan a través del discurso en esta primera fase, puedan tener esa claridad respecto y la puedan verbalizar en este discurso, ¿ya? Asimismo, ¿cierto? Como lo deben de verbalizar a través del discurso, ¿cierto? La deben mostrar y representar, ¿cierto? A través del croquis, ¿ya? Y estos croquis siempre, ¿cierto? Acompañados de una observación, ¿cierto? Yo debiese ver, ¿cierto? Y apreciar el tajo en estrechez direccional, en este caso puntual, ¿cierto? De esta primera tipología 2.1 a través del quiebre. Por tanto, yo debiese ver, ¿cierto? Este tajo en estrechez a través del quiebre. Perfecto, ¿no? Y tengo dos croquis para poder ejemplificar, ¿cierto? De manera gráfica, visual, esa espacialidad que estoy declarando, esa tipología, ¿ya? Y cómo termina esta wincha, ¿cierto? Explicativa, ¿cierto? Donde ustedes van a defender cada una de estas tipologías con un esquema, ¿ya? Y asimismo se repite, ¿ya? Tanto para la tipología 2, ¿cierto? Y para la tipología 3, ¿ya? Insisto, es súper importante que al final, ¿cierto? Independiente que ustedes acaban de abordar, ¿cierto? A lo mejor ciertos detalles, ¿cierto? Dialoguen, ¿cierto? En la totalidad, ¿cierto? De este fundamento inicial, ¿cierto? Que es el fundamento matriz, por así decirlo, ¿ya? Voy a dejar de compartir pantalla para escuchar lo que están y para poder leer más bien lo que están escribiendo. No sé si hay consultas de audio que tienen al respecto. ¿Sí? No leo pero la persona que haya levantado la mano. ¿Profe, me escucha? ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, César. Sí. Hola, buenas tardes. Yo tenía una
voy anotando las preguntas a medida que pasa la clase, así que las tengo. Ah, ya, perfecto. Mire, son primero los títulos, ya me lo respondió. Los esquemas que van en la hoja de balance, ¿pueden ser digitales o tienen que ser a mano? La idea es que, mira, la verdad es que hubo gente que la vez pasada hizo una mixtura de lápiz con digital, ¿ya? ¿A qué me refiero? Que hizo el trazado, ¿cierto? Inicial, ¿cierto? De este bosquejo a través de el lápiz, ¿cierto? Y para efectos de esta problemática que teníamos, ¿cierto? De que decían, ¿cierto? Oye, profesor, ¿cierto? Como cuando blanqueo este esquema, ¿cierto? Para efectos de poder pasarlo, ¿cierto? A la lámina, la verdad es que se pierde el color. Y hubo gente que hizo, ¿cierto? La aplicación de color de manera digital. Y la verdad es que quedó bastante bien. Yo les aconsejo, chicos, que los esquemas los puedan hacer a mano alzada, ¿cierto? En papel y que tengan la libertad, ¿cierto?, de poder aplicar color a través de manera digital, ¿ya? La verdad que queda mucho más amigable, queda mucho más claro, queda más, y también dialoga, ¿cierto?, eh, con la totalidad de la lámina. Recuerden que los croquis están hechos de manera, ¿cierto? Evidentemente están hechos a través de mano alzada, ¿ya? Entonces, cuando la verdad es que un esquema es netamente hecho a través de manera digital, ¿cierto? Con flecha o con cosas, la verdad es que no, como que no dialoga, ¿cierto? Hay como que se va el peso para todo ese lado. O se va la vista, ¿cierto? Se va toda la visión hacia ese punto. Y la verdad es que uno en la totalidad de la lámina, ¿cierto? Debiese ver eh, un equilibrio, ¿ya? Así que en este caso, respecto a esa pregunta, yo le aconsejo que haya una mixtura, ¿cierto? Que puedan, en este caso, ustedes aplicar cierto color o simbología, ¿cierto? O incluso el texto, ¿cierto? El texto, ojo, y ese es otro tema súper importante, ¿ya? Que les aconsejo que para efectos de, si bien el trazo, ¿cierto?, del esquema va a estar ejecutado a través del lápiz, ¿cierto? Todo lo que sea escrito, ¿cierto? En este caso va en un esquema, va a puntualizar respecto a la simbología, ¿cierto? En cuanto al color, en cuanto a qué representa una línea punteada, en cuanto a qué representa una flecha, etcétera, un grosor de línea, lo hagan de manera escrita, ¿ya? A través de la misma tipología de escritura y que evidentemente debiese ser de un tamaño menor al tamaño de la observación que está bajo cada croquis, ¿ya? Entonces ya hay, ¿cierto?, una propuesta, en este caso, si ustedes se fijan en la pantalla, ¿cierto? Tenemos un tipo, ¿cierto?, de tamaño de letra, tenemos dos, tenemos tres, tenemos en este cuatro, ¿cierto? Y habría un quinto, que sería lo que indica esta simbología de cada uno de los esquemas, ¿ya? Entonces hay una jerarquía respecto a la lámina. No sé si queda claro ahí, César. Sí, que claro. Y la última pregunta, profe, disculpe, que sobre el tema del color en los croquis, porque en el último cargo se nos permitió usar el color en PowerPoint. Entonces ahora, por ejemplo, en la página de resumen, donde van por encargo, se puede utilizar color y llevan nuevamente observación cada croquis. Sí, todos los croquis llevan observación, chicos, todos. El croquis que ustedes inserten en una lámina, ya sea la lámina de balance o sea en esta lámina resumen de cada encargo, todas es impensado, ya, chicos, recuerden que es impensado, es regla número 1, ¿cierto? Dada el día 1 de taller, es impensado que haya un croquis sin observación, ¿ya? En este caso es un conjunto, ¿cierto? Es un solo elemento el que se entrega, croquis y observación.
Ya, no me quedó claridad respecto al tema del color con respecto a los croquis, a las láminas. Sí, ¿Cuál era la por consulta? ejemplo, en las láminas de resumen, donde va encargo por encargo, los croquis se puede poner color como para enfatizar, para marcar más la espacialidad. Yo les aconsejo que aprovechen de utilizar color en los esquemas, más que no lo utilicen en los croquis. Ya, si bien en el último encargo era un ejercicio, ¿cierto? Porque la verdad es que la verdad es que el croquis por sí solo, a través como lo hemos dicho, ¿cierto? Desde un principio, a través del achurado, ¿cierto? Del espesor de línea, a través del énfasis, ¿cierto? Que se pueda dar respecto al mismo croquis, debiese demostrar, ¿cierto? Esa fuerza y esos elementos que componen esa espacialidad. ¿Ya? Yo les aconsejo que en este caso, si van a utilizar color, ¿cierto? Que lo hagan en los esquemas, ¿ya? Ya, gracias, profe. Ahí yo estoy Y de que no acuerdo. ensucien los croquis, por tanto, ¿ya? Voy a dejar de compartir pantallas, disculpen, para poder leer las consultas que puedan haber en el chat. Una pregunta, ¿esto fue revisión de la 01? Hoy no, quedé como desordenado con la lectura del balance más, creo que ocupamos el de encargo. 5 ya. Ahí me guié por el. Yo he tenido problemas para grabar y si no recuerdo volver a hecho. Ya. Bien, profe, esos creo que tienen que ser de encargos anteriores o tienen que ser nuevos. Fernando, mire, la verdad es que no quiero coartar de que sean encargos totalmente vistos, ¿cierto? O hechos anteriormente. La verdad es que en este caso ustedes, ¿cierto? Sí que a lo mejor hay una claridad mayor respecto a la espacialidad que están abordando. La verdad es que pueden, ¿cierto? Hacer croquis nuevos, ya es entendible, ya. Y por tanto, incluso, ¿cierto? Yo ya les había comentado que uno espera, ¿cierto? Que si bien estos croquis van a ser reutilizados, por así decirlo, ¿cierto? Estas vistas, se espera que ustedes rehagan, ¿cierto? Estos croquis, sobre todo los primeros encargos, ¿cierto? Porque la verdad es que de manera inicial ustedes están recién iniciando, ¿cierto? Entonces tienen muchas observaciones, ¿cierto? O sea, observaciones me refiero a temas a que mejorar, ¿no? Y por tanto, en cuanto a la perspectiva, ¿cierto? En cuanto a la profundidad, respecto al achurado, respecto al mismo trazo, a la misma línea, estos encargos, ¿cierto? Estos croquis que se reflejan en el balance y en este resumen de cada lámina, debiese estar perfecto, ¿cierto? Y por tanto está esa posibilidad de que ustedes puedan rehacer, ¿cierto? O puedan incorporar nuevos, ¿ya? Ahora, ojo, independientes sean nuevos o sean antiguos, ¿ya? La verdad es que este total, ¿cierto? Se tiene que ver impecable, chicos, impecable, ¿ya? Yo la verdad es que, insisto, tómense el tiempo, ¿cierto? De poder, que hoy día tienen que trasnochar, hoy día trasnochan, chicos, porque la verdad es súper, súper importante, ¿ya? Esta es una etapa donde culmine, ¿cierto?, de este proceso, y también es el inicio de otra etapa. De hecho, ya el día miércoles empezamos con un trabajo súper entretenido, ¿cierto? Que ya no les quiero adelantar, pero es una parte ya que es como la parte de empezar a hacer, ¿cierto? Con las manos, algo muy muy entretenido, ¿cierto? Una nueva fase, pero para eso también, ¿cierto? Es súper importante que hayan culminado de buena manera este desarrollo, ¿cierto? De este proceso. Patricia dice, ¿los últimos esquemas también pueden ser plantas, planimetría o cortes? Sí, Patricia,
Los últimos esquemas también pueden ser plantas, planimetría o cortes, ¿ya? Ojo con eso, que no sean croquis, ¿ya? Yo ya les había comentado que no sean croquis con color, ¿ya? Sino que el esquema es esquema, ¿ya? Y en este caso los esquemas se hacen a través de plantas, ¿cierto? A través de planimetría, a través de cortes, que tienen solamente, no son 3D, ¿ya? Yo he visto ciertos esquemas que incluso le hacen como perspectiva a los esquemas. La verdad es que eso la verdad es que confunde porque es como una mixtura entre croquis y esquema. Y la verdad es que no queda claro. La verdad es que debiese ser, ¿cierto? Como muy plano en este caso un esquema, ¿cierto? Solamente eh, de 2 dimensiones, ¿ya? Pamela dice, profe, yo en los primeros croquis hice profundidad acotada. ¿Puedo seguir usando esa espacialidad o tengo que cambiarlo? Tengo que cambiar esos croquis. No, puedo utilizar lo mismo, ¿ya? Ahora, ojo, pero ¿hacen mención al croquis o en base a cómo lo denominabas, que era profundidad acotada? Ahí me queda una duda. Carolina, ¿tienes una consulta? Sí, hola, profe. Hola, Carolina. Mi pregunta es con respecto al colorear los esquemas. Y es que la vez que estuvimos coloreando los esquemas, que creo que era el encargo, que era el encargo de Le Corbusier, nosotros usábamos los colores para ver el tema de la luz. ¿Cómo lo podríamos usar en este caso? Me refiero porque como que me complica un poco ese tema de pintar los esquemas sin considerar como que yo en ese momento lo veía para ver de dónde salía la luz, en dónde se oscurecía y en dónde se ponía más claro. Ya, perfecto. Pero para efectos de poderlo hacer eso mismo, pero de manera digital. ¿A eso te refieres? Sí, Como porque un, eso ya como como un queda muy difuminado. fea la imagen, sí, queda muy fea la imagen si la dejo como que los croquis en blanco y negro por el escáner, para editar la foto y los esquemas como que quedan como azulados, una cosa muy rara. Ya. Sí, ahí hay dos temas que, por ejemplo, si en este caso, ojo, ya, la verdad es que me voy a tomar de las palabras de Carolina porque, ojo, los esquemas, chicos, no solamente, ya, yo sé que eh, muchos vieron y la verdad es que se han quedado como un poco ahí estancados con el tema del tema de la cualidad lumínica. ¿Ya? La cualidad lumínica, si bien, ¿cierto? Es súper importante, ¿cierto? La verdad es que yo los invito, ¿cierto? Y en este caso es como más que una invitación, es como una exigencia, ¿ya? Les pido que, si bien pueden abordar, ¿cierto? La cualidad lumínica, no se acoten solamente a la cualidad lumínica, ¿no es cierto? Que puedan, esto estoy netamente, no estoy hablando del encargo de Le Corbusier, sino que para efectos del balance, ¿cierto? Eh, Traten de, a través del esquema, no solamente ver el cómo ingresa la luz, ¿cierto? El cómo se refleja, etcétera, sino que a través del mismo esquema, por ejemplo, reconocer, ¿cierto? Elementos, ¿cierto? A través del color, reconocer planos, ¿cierto? Etcétera. La verdad es que, o vinculaciones visuales a través del interior-exterior, la verdad es que son ilimitadas las formas en que ustedes pueden utilizar el color para poder representar de buena manera, ¿cierto? A través de un croquis, ¿ya? Respecto respondiendo a la pregunta que hacía Carolina, la verdad es que, Carolina, yo ahí te aconsejo que en ese caso puntual del encargo S03, que es cierto que es el encargo de Le Corbusier, eh, puedes generar capas. ¿Ya? Yo la verdad es que le voy a mostrar, de hecho,
es importante que puedan, ideal, ya, la verdad es que yo la verdad desconozco cuáles son las herramientas con las que ustedes trabajan, ¿cierto? A través de, y la verdad es que esto no se hace en primer año, porque la verdad es que siempre se hace de manera superior en el momento de poder trabajar de manera digital. ¿Ya? Siempre nosotros la trabajamos a través del mismo papel, ¿ya? Pero ustedes tienen, no sé si ven, ¿cierto? Tienen estos elementos, ¿cierto? En el mismo PowerPoint, ¿cierto? ¿Ya? Ustedes la verdad es que las personas que trabajan en Photoshop, ¿ya? O en Illustrator, o en otro, ¿cierto? Que sea parecido, yo la verdad que sea bienvenido sea, ¿ya? Para efectos de poder implementar o poder mostrar, ¿cierto? Estos esquemas, ¿cierto? Que ustedes puedan tener, ¿ya? Pero para las personas que no saben, ¿cierto? Trabajar esta herramienta, la verdad es que es súper amigable, ¿cierto? El mismo PowerPoint, ¿ya? Yo siempre les recomiendo, por ejemplo, por eso les recomendaba que de manera inicial, ¿cierto? Ustedes puedan tener, como la respuesta que le daba César, puedan tener un bosquejo, ¿cierto? De este esquema, ¿ya? Y ustedes, ¿cierto? Puedan, a través de, la verdad es que tienen aquí bastantes figuras como para efectos de poder, siempre yo recomiendo esta, que es la forma libre, ¿ya? Así que ustedes lo tienen ahí en su PowerPoint, todos los PowerPoint lo tienen, ¿ya? Porque les permite, ¿cierto? Justamente como se llama el icono, dar forma, ¿cierto? Vamos a hacer como una figura rara. Ahí tengo un poco malo el mouse, así que ahí sí. Por ejemplo, yo podría mostrar ahí, ¿cierto? Un rebote de, no sé, de luz, por ejemplo. Y ahí cierro mi figura. ¿Ya? La dejo sin contorno, ¿ya? A través de este mismo icono. Que esto ya se lo había mostrado, si no me equivoco, Daniel. ¿Ya? Elijo este color, ¿ya? Lo importante es que le da, por ejemplo, en más colores de relleno, ¿cierto? Pues ustedes pueden incluso mezclar colores, ¿ya? Pero lo importante es que pueden, en este caso, ¿ya? Está la opción en que puedan bajar la transparencia, por ejemplo, y generar capas, ¿ya? Por ejemplo, si yo le quiero poner un 40%, ¿ya? De translucidez, queda más transparente. Entonces, ¿qué me permite eso? En que yo pueda, ¿cierto?, generar, redibujando, ¿cierto?, encima. Así que quiero explicar que, por ejemplo, hay cierto... Pongo el mismo, lo dejo sin borde, ¿cierto? ¿Ya? Puedo ir jugando con el efecto, ¿cierto?, con un difuminado, ¿ya? Ahora, la verdad es que son... Déjeme ver, había otra herramienta para efectos de poder... Acá está, degradado. ¿Ya? La verdad es que ustedes pueden, por ejemplo, si quieren hacer entonces ahí por ejemplo, ahí te da un degradado, ¿cierto? Que al final es lo mismo que hiciste en lápiz, ¿cierto?
que te da, por ejemplo, de mayor a un mayor luz, ¿cierto? Voy a eliminar ese de atrás para que se pueda ver, ¿cierto? De forma más oscura. Después incluso lo puedo cambiar, ¿cierto? A través del degradado, si que lo quiero puntualizar desde cierto punto, ¿cierto? Desde este lado, ¿cierto? La verdad es que ahí ustedes, chicos, sean súper propositivos y creativos, ¿cierto? A poder plantear, ¿cierto? Incluso uno podría decir, le voy a bajar, ¿cierto? A un 60 para que se pueda visualizar el esquema que está abajo, ¿cierto? El rayado. ¿No? Ahí la verdad es que perdió el color, pero yo podría dejar el mismo. Parece que el degradado no te deja bajar ¿cierto? El porcentaje de opacidad. ¿Ya? Pero la verdad es que eso, no se compliquen respecto a eso. La verdad es que sean bastante libres, ¿cierto? Para efectos de poder mostrar eso. ¿Ya? Lo que sí importante es que puedan representar en la totalidad de la lámina, ¿cierto? Una lectura continua, ¿cierto? Y por sobre todo, insisto, esta lámina, ¿cierto? Que es la lámina que es el archivo número 2, que también tiene que estar en PDF, ojo, ¿ya? No la dejen, ¿cierto? Abandonada, ¿cierto? Porque al final lo más probable es que empiecen ¿cierto? Que ya hayan hecho ya todo en estos días, ¿cierto? El resumen de cada uno de los encargos y, ¿cierto? Dejen como parte final, ¿cierto? Porque evidentemente que después de todo un proceso, ¿cierto? No dejen abandonada esta lámina, ¿ya? Porque al final va a ser la cara visible, ¿ya? Del proceso final, ¿ya? Y esta lámina, créanme, que requiere tiempo, requiere mucho tiempo, porque la verdad es que tiene que ser una lámina llena, chiquillos, llena, ¿ya? Llena de materia. Yo la verdad es que solamente debiese ver blanco, ¿cierto? El término del croquis, ¿cierto? El fondo, ¿cierto? Pero además este blanco pulcro, solamente estos bordes, ¿cierto? Estos márgenes, ¿cierto? Que separan y que me separan esta lectura, ¿cierto? Y que me ordenan la totalidad, ¿cierto? Y la verdad es que debes haber un orden súper claro al respecto. No sé si era respecto a eso, Carolina. La verdad es que no sé si es que era respecto a eso la consulta. Carolina. Sí, era eso. Gracias. Súper. Chicos, consultas al respecto. Consultas respecto al encargo. Chicos, consultas respecto al encargo. Que aquí había una consulta de Patricia Carú. Dice, profe, los textos de la lámina de balance, bajo cada lámina, ¿se fundamenta los croquis elegidos o va una observación? No, bajo cada croquis, ¿cierto? Que voy a volver a compartir, ¿cierto? La pantalla para que ustedes puedan visualizar eso, ¿cierto? Que es la consulta que nos hace Patricia Carú. ¿Cierto? Acá, ¿cierto? En este texto que dice texto, debe seguir una observación. ¿Respecto a qué? Respecto al croquis, ¿ya? Que evidentemente el croquis va a hablar de esto, ¿cierto? Entonces, va a haber ciertas palabras, ciertos términos que debiesen también dialogar, ¿ya? Por tanto, no hay un hilo conductor, ¿cierto? Hay una lectura, ¿ya? Entonces, lo más parecido, chicos, que a leer un libro. La verdad es que uno debe ser... Esto es como leer el prólogo, ¿cierto? De qué se trata, de una claridad. Y uno después va viendo, ¿cierto? El índice, el desenlace, ¿cierto? El capítulo, ¿cierto? Cada capítulo. Es lo más parecido que para efectos de poder leer un libro, ¿ya? Hay un orden, ¿cierto?
La verdad es que no puedo, ¿cierto? Pasarme al capítulo 3, ¿cierto? Sin, ¿cierto? Tener previamente una claridad del contexto, ¿cierto? De qué se trata esta espacialidad, ¿ya? Y por tanto, respeten ese orden, ¿cierto? Para efectos de poder tener una lectura, ¿ya? Importante eso, chiquillos, ¿ya? Que créanme que las láminas debiesen ser unas láminas hermosas, insisto, y para eso se requiere mucho tiempo, ¿ya? No dejen al azar, ¿cierto? El tiempo, ¿ya? La verdad es que esta carrera, insisto, ¿ya? ¿Ya? Más que eso como un consejo, ¿ya? Esta carrera, chicos, más que talento, ¿cierto? Respecto a la arquitectura, respecto al croquis, ¿cierto? Respecto a la observación, ¿cierto? Esta profesión, ¿ya? Yo creo que todas las profesiones, de hecho, yo la verdad es que, insisto, yo la verdad he tenido la oportunidad de ver y de conocer, ¿cierto? No solamente de conocer, yo la verdad es que ustedes ya saben que yo conozco y trabajo en la municipalidad, ¿cierto? Eh, y la verdad es que soy el más joven de los que está trabajando ahí en la municipalidad, por lo menos en mi área, ¿ya? Y la verdad es que de este abanico de gente, ¿cierto? Profesional de nuestra área que yo conozco, créanme que los profesionales que tienen un éxito, ¿cierto? ¿Cierto? Más que los talentosos, incluso dentro de la misma escuela, créanme que más que el efecto de tener talento, ¿cierto? O el decir, oye, pucha, la verdad es que yo no dibujo muy bien, ¿cierto? La verdad, eso se puede solucionar. Pero una cosa, ¿cierto? Que se debe trabajar, ¿cierto? Y ojalá que se trabaje desde primer año, ¿cierto? Es el tema de la responsabilidad. Y créanme que todos los colegas, ¿cierto? Que yo conozco y que la verdad es que les va exitosísimamente, demasiado bien, ¿cierto? Tienen una carrera exitosa, son personas que más que talento han sido responsables, ¿cierto? Responsables en cuanto a su carrera, responsables en cuanto a su desempeño, responsables con lo que hacen, ¿no? Y para eso hay que ordenarse, ¿no? La verdad es que es entendible que a lo mejor muchos de los que están acá, ¿cierto? No tienen, ¿cierto? Acá mi mamá me estaría, ¿cierto? Diciendo hábitos de estudio, ¿cierto? Y la verdad es que me gustaría invitarlo un día para que pudiese hablar con ustedes. Pero es cierto, la verdad es que hay que generar ese hábito. Y ese hábito de responsabilidad, de ponerse horario, de ponerse meta. Y créanme que esa es la clave del éxito, ¿ya? Del éxito, ojo, profesional, porque la verdad es que pueden haber distintas aristas, ¿cierto?, respecto al éxito. Pero respecto al éxito profesional, créanme que es súper importante eso, ¿cierto? Que ustedes empiecen a ordenarse, ¿cierto? Empiecen a creerse el cuento, ¿cierto? De que ustedes ya están en un proceso formativo de arquitectos, ¿cierto? Eso, la verdad es que no, yo creo que es el mayor consejo que les puedo dar y por tanto, insisto, si es necesario, ¿cierto? Trasnochar hoy día, ¿cierto? Trasnochar mañana, háganlo, ¿cierto? Para efectos de tener un buen encargo. Y créanme que eso va a tener buenos frutos, ¿cierto? Va a tener sí o sí buenos frutos, ¿ya? Todo esfuerzo que se haga hoy día, ¿cierto? Créanme que se ve recompensado no solamente a fin de semestre, no solamente a fin de año y no solamente después de mucho tiempo, ¿ya? Créanme que ustedes están en
en un momento privilegiado, ¿cierto? De que puedan estudiar esta carrera que muchos, ¿cierto? Insisto, quisieran estudiar, ¿ya? Y la verdad es que sáquenle provecho a eso, ¿ya? Pamela dice, profe, entonces son 3 croquis por cada tipología. Son 2, si no me equivoco. A ver, me enredé, Patricia. O sea, Pame. Son 2 croquis por tipología. ¿Ya? 2 croquis por tipología. El tercero, ¿cierto? Es un esquema, ¿no? Ya son 2 croquis por tipología. Croquis generosos. Yo la verdad es que podrían ser 3, ¿ya? Pero la verdad es que estoy pensando, ¿cierto? Que estos croquis sean 3 croquis, sean 2 croquis generosos, grandes, ¿cierto? Que abarquen, ¿cierto? Que sean generosos en cuanto... Sí, se puede, si hablo de... Sí, pueden ser más, ¿ya? Pueden ser más, ¿ya? Así que ahí la verdad es que ustedes ordenen su lámina. Yo lo que sí, ojo, no me pasaría sobre las 4 tipologías, ¿ya? Que hay algunas que a lo mejor dialogan, ¿cierto? Y uno podría, de hacer de 2, por ejemplo, podría ser una, ¿ya? ¿Por qué les digo esto? Porque recuerden que con esto, ¿cierto? Ustedes al final se van a casar, ¿cierto? Van a decidir, van a hacer sus ingredientes a trabajar. Por tanto, en este caso, ¿cierto? Como veíamos en el ejemplo, con eso es lo que ustedes van a construir, van a hacer un nuevo modo, ¿cierto? De construcción, un nuevo modo de habitar a través de esa cualidad espacial que ustedes han reconocido, ¿ya? Y la verdad es que cuando se tiene mucho, ¿cierto? Es difícil poder abordarlo, ¿ya? Profe, ¿puedo cambiarle, Carolina Rojas, profe, ¿puedo cambiar el nombre de mi...? Sí, puede cambiarle el nombre, ¿ya? Puede cambiarle el nombre, ¿ya? Así que lo importante es que tengan esa claridad y la tengan hoy, ¿ya? Por eso es este encargo, ¿ya? Que ustedes puedan tener una, ya de por sí, ¿cierto? Esa claridad, ¿no? Es como la última instancia que ustedes puedan como rebautizar, ¿cierto? Evidentemente a lo mejor van a haber mutaciones, ¿cierto? O maduraciones en el momento de la construcción, ¿cierto? De esta espacialidad, ¿ya? Pero es que la verdad es que no va a ser muy distinto, créanme, ¿ya? Siempre va a tener un algo, ¿cierto? Una parte de lo que ustedes ya han visto, ¿ya? Chicos, no sé si hay alguna otra consulta que hacer. Aprovechen, por favor, esta instancia para poder hacer las consultas pertinentes, ¿ya? Insisto, no voy a contestar preguntas fuera del horario, porque a veces llegan consultas justo una vez finalizada la clase, hacen consultas, ¿ya? La idea es que las consultas que tengan hoy, ustedes, ¿cierto? De manera personal también puedan ayudarles, ¿cierto? Al taller, ¿ya? Carolina. Caro. Caro. Dari. ¿Había levantado la mano? No sé por qué a veces llegan como desfasados las solicitudes. Por el E2. No entiendo, Dari. ¿Qué pasó con el E2? Ah, no pude poner el audio. Ah, ya, perfecto. Pero no entiendo qué del E2. Ahí escríbelo antes de que finalicemos la clase a través del chat, ¿ya? Eso pues, chicos, ya la verdad es que quiero darles tiempo para que la verdad es que puedan no entiendo la pregunta.
¿Fue una revisión del E01? No entiendo. Profe, creo que se refiere a que en el encargo 02 hicimos, por ejemplo, una tipología de una cualidad espacial en específico. ¿Mm? Se refiere a que debemos poner en la lámina del E02 si en la clase solo se revisó. Sí, tienen que ser todas. Todos los encargos, hayan sido revisados o no, ¿cierto? Los encargos, ¿ya? La verdad es que esta también es una oportunidad, chicos, para las personas que no hayan, ¿cierto? Por ese motivo, insisto, no hayan entregado ciertos encargos, ¿ya? Ahora, ojo, ¿ya? Si es que hay alguna persona que de manera puntual, ¿cierto? No haya entregado el encargo, voy a poner un ejemplo, el encargo 4, ¿ya? O el encargo 2, ¿ya? La verdad es que es la oportunidad de... Sí, gracias Marco, ahí puedo entender. La verdad es que tienes la oportunidad de poder hacerlo, ¿cierto? O poder hacer como una relectura, ¿cierto? Para efectos de poder generar esta lámina de balance. Ahora, ojo, es súper difícil, ¿cierto? En este caso porque tenemos casos, ¿ya? De personas que la verdad es que no han entregado ningún encargo. Yo la verdad es que ahí queda libre. La verdad es que sería como impensado decirle haga todos los encargos en una semana, ¿cierto? Y además haga la lámina de balance. Es como complejo, ¿cierto? La verdad es que ahí en esos casos puntuales, la verdad es que hagan la lámina de balance, ¿cierto? Y algunos encargos que reflejen, ¿cierto? En este caso, que consoliden, ¿cierto? El trabajo que a lo mejor consolidan en ciertos encargos puntuales, ¿ya? Así que eso. Ya, la verdad es que ahí va a ser la verdad es que tenemos un abanico súper grande en cuanto a la entrega. Ya hay gente que la verdad es que ha sido súper responsable y puntual en las entregas. ¿Ya? Hay otros que la verdad es que no tanto, ¿cierto? Hay otros que por ese motivo y de manera súper justificada, ¿cierto? Han tenido el chance de poder entregarlo después. La verdad es que yo no tengo problema. Ya, ojo, siempre de que lo comuniquen de manera previa. ¿Ya? Esa es otra cosa, chicos. ¿Ya? Yo la verdad, insisto, estoy súper flexible en ese tema, pero me tienen que comunicar previamente y yo darles el chance de poder entregar esa tarea. ¿Ya? Yo, por tanto, contesto todos los correos. ¿Ya? No es una cosa de que la entrega es el día miércoles y yo el día viernes mando la tarea sin comentarios, sin ninguna cuestión. Porque la cosa no es así. ¿Ya? No es al lote. ¿Ya? Así que ojo con eso. ¿Ya? No se trata de estar mandando y darse como por enterado. Yo asumiendo, ¿cierto? Dándome por enterado y asumiendo que en este caso es la entrega de tal día, ¿cierto? Así que ojo con eso. Las personas que hayan entregado de manera desfasada. ¿Ya? Carolina. Profe, yo tengo un encargo, el encargo 2, que en ¿Ya? realidad no tiene ningún puntaje. O sea, ni siquiera el número de croquis tiene puntaje. Y ese Ya. sí lo tengo en la virtual. ¿Y está entregado? Sí, está entregado. De hecho, no sé si se acuerdan, Ya. pero bueno, yo la otra vez le comenté que el encargo 3, le comenté por correo, de hecho, de que el encargo 3 no estaba en el aula virtual y le pregunté si podía usarlo para este encargo porque como que no sé por qué, pero no estaba. Y Sí. después de eso estuve revisando cada uno, descargándolo para estar segura de cuál correspondía a cuál, y me di cuenta que el encargo 2 no tiene ningún puntaje. Sí, Yo lo sí. entregué Sí. eso sí. Ojo, qué bueno eso, Caro, porque mira, la verdad es que no sé por qué, ya, pero la verdad, insisto, para su tranquilidad, la verdad es que todos los encargos, ya,
Una vez subidos a las aulas, yo los descargo ya tengo una carpeta tanto en mi computador como una carpeta que en este caso tienen acceso los tutores y también Daniel, ¿ya? Así que tengo un registro de todos los encargos que están entregados, incluso los que están entregados vía correo, los que se les dio más plazo, etcétera, ¿ya? Lo que sí y ahí quiero pedirle ayuda, que ustedes me puedan comunicar los encargos, más que los encargos que no estén en el aula virtual subidos, ¿ya? Son los encargos que no tengan corrección, porque esos hay que verlos, hay que tener claridad de que hayan sido todos corregidos, ¿ya? Porque recuerden que esos también son contabilizados para la nota número 3, ¿ya? Entonces, en ese caso, les pido que a través del correo, ¿cierto? Me puedan decir, profesor, yo entregué el encargo tanto y yo ya he solucionado algunos encargos, ya el de Javiera, Bascuñán, si no me equivoco, ya lo he mandado, ya he mandado incluso otros también de encargos que sí efectivamente se habían entregado, pero para efectos de la rúbrica de evaluación no estaban contabilizados, ¿ya? Así que eso les pido, más que el hecho de que esté o no el encargo subido al aula, ¿ya? Porque la verdad es que en el momento de hacer los paralelos parece que se borraron las entregas en el aula, ¿ya? Ya, entonces le mando correo. Sí, mándame un correíto ya explicándome cuál es el encargo que tú... Así, profesor, entregué el encargo tanto, no sé, el encargo, ejemplo, el encargo de 03 y no figura contabilizado en la rúbrica de evaluación, ¿ya? Ya, Ya gracias. para que yo lo pueda revisar y destinarlo también al tutor pertinente, ¿vale? Ya, gracias, profe. Ya. Es que me cae en la página cada rato. Pucha, Leti, yo no sé si el Ignacio estará grabando la clase o no. No sé si estará el Ignacio. Ignacio, ¿se puede grabar ¿estás grabando la clase o no? Dice que sí. ¿Sí? Ah, ya, perfecto. Gracias, Ignacio. Oye, el Ignacio ahí vamos a tener que, en la reunión que hagamos, ¿cierto? En la convivencia, vamos a tener que ahí todos invitarlo a algo, ¿cierto? Un vasito de bebida, ¿cierto? Una galleta más, qué sé yo, por la paletía que es cierto que está haciendo para el taller, ¿ya? Así que yo igual te agradezco un montón, Ignacio, en este caso la iniciativa que has tenido para efecto de tener respaldadas las clases, no solamente de taller, sino que también las de los otros cursos. Así que la verdad, súper agradecido. César. ¿César? Sí, profe. La última consulta, por ejemplo, en el aula, de repente hemos tenido dificultad para subir más de un archivo, ¿se va a poder subir por separado o va a haber que comprimirlo? Yo les aconsejo que el aula está editado para que lo que pasa es que de por sí todos los encargos anteriores han sido para efectos de que ustedes puedan subir un solo archivo, ¿ya? Yo la verdad es que en este caso el profesor que arme, ¿cierto? El link, ¿cierto? La verdad es que tiene todas las opciones que para efectos de poder editar eso. Yo la verdad es que lo edité para que ustedes puedan adjuntar 2 archivos, ¿ya? Ahora, yo les recomiendo de todos modos que las personas que quieran comprimirlo, lo comprimen, ¿ya? Para efectos de que no estén desordenados tampoco que quede el resumen de los encargos por un lado, ¿cierto? Y el resumen y el balance por el otro, ¿cierto? Por otro lado. Pero en este caso particular, insisto, el aula está configurada para efectos de este encargo para que ustedes puedan adjuntar 2 archivos, ¿ya? De PDF. Gracias. En PDF. ¿Ya? El problema se genera cuando la verdad es que tratan de subir
por eso es mi insistencia que lo pasen a PDF, más que por el efecto de, aparte con el tema del tamaño, ¿cierto? Del peso que pueda tener el archivo, la verdad es que es bastante complicado cuando mandan imágenes por separada, ¿cierto? De cada lámina, como en JPG, por ejemplo. Ya, incluso a mí, ¿cierto? La verdad es que al final tengo que estar haciendo yo la pega de estar pasando todas las fotos, ¿cierto? En una carpeta, ponerle el nombre a la carpeta para que no se pierda esa entrega, etcétera. Ya, les pido, por favor, encarecidamente que la puedan comprimir, ya, o en su defecto puedan subir los dos archivos, pero en formato, por favor, PDF. Y lo otro, chicos, súper importante, ya, que le pongan más que el nombre del encargo, ya, pongan también su nombre. Recuerden que en este caso llegan los encargos de todos, ya. Entonces es importante que al archivo PDF le pongan en E0 tanto y el nombre de ustedes, o al revés, el nombre de ustedes, ¿cierto? Y coma o punto, encargo E0 tanto, ¿ya? Para efectos de que no quede ahí perdido en los archivos, ¿vale? Sí, se puede reutilizar los croquis, Pamela, pero ojo, insisto, ya es reutilizar pensando, ¿cierto? Que lo más probable es que haya que rehacerlos, ¿cierto? Es impensado en este caso que la lámina de balance haya un croquis, por ejemplo, con problemas de perspectiva, ¿cierto? O sea, un croquis que sea reutilizado y que sea plano, ¿cierto? Me refiero plano a que no tenga fuerza, por ejemplo, o intencionalidad, etcétera. Sí, Monserrat dice, en todas las láminas ponemos el nombre al lado o solo la de balance. Yo le recomiendo, qué buena sugerencia, buena acotación que hace Monserrat, ya lo dijimos cuando abrimos el archivo, ¿cierto? Yo les sugiero que la puedan poner en todas, ¿ya? Va a quedar igual compilado en un solo archivo esa cantidad de entregas, pero igual es bueno que le puedan poner el nombre, ¿ya? No está de más, ¿ya? El Nicolás Navarro dice, profe, yo rehice varios croquis para la síntesis, perfecto, y quería reutilizar algunos en el balance, no hay problema, ¿ya? Ya, ojo, ese tema, insisto, también para Pamela, el reutilizar, ya, ojo, insisto, chicos, que las vistas pueden ser las mismas, ya, pero insisto, que sean buenos croquis, ¿cierto? Que tengan que estén bien hechos, ¿cierto? Sería impensado en este caso que un balance reutilice cierto croquis, pero que tengan cierta deficiencia en cuanto a que no tienen, por ejemplo, personas, ¿cierto? A que, por ejemplo, no tiene profundidad respecto al achurado, etcétera. Una pregunta, ¿le molestaría si algunos colocamos los croquis antes y después de rehacerlos? Esta parte solo doy un hincapié a que se vería interesante. No, Marcos. La idea es que, la verdad es que nosotros, créanme, yo, como veo todas las láminas, ya los tutores igual, ya tenemos claridad absoluta respecto a cómo han evolucionado. Yo la vez pasada incluso le decía al Nicolás, ¿cierto?, que me parecía que respecto a su último encargo me parecía increíble y que le había hecho, ¿cierto?, había sido súper oportuno, ¿cierto?, el hecho de salir, ¿cierto?, porque la verdad es que se había su croquis, ¿cierto?, había una mejor representación, ¿cierto?, que solamente el hecho de hacer croquis interiores. La verdad es que ahí hubo un salto. Créanme que tanto yo como Daniel, como los tutores, tenemos claridad absoluta de cómo han ido evolucionando, ¿ya? Y por tanto, insisto, es súper importante, si bien pueden reutilizar ciertos croquis, es que puedan no solamente cortar y pegar, ¿cierto?, sino que también los puedan, en este caso, rehacer o enchular, no sé, ahí verán ustedes, ¿cierto? La verdad es que va a depender del caso 1-1, ¿cierto?
Eso, chicos. Ya, la verdad es que quiero dejarlos libres de acción, ¿cierto? Para que puedan, ¿cierto? Aprovechar eh, esta hora, ¿cierto? Libre, ¿cierto? Que queda de clase, ¿ya? Para que puedan avanzar, ¿ya? Los esquemas sí o sí deben llevar color. No necesariamente, Nicolás, ya ahora yo le es aconsejable, ya la verdad es que saquen provecho, ¿cierto? A que ahora elijan, ¿cierto? Una buena paleta, etcétera, ¿ya? Eh, que no sea, que sea bien elegido el color, el cómo insertan el color, etcétera, ¿ya? Eso, la verdad es que depende de cada uno de ustedes, ¿ya? Pero sí o sí tiene que estar ese esquema, ¿ya? Independiente lleve color o no. Eso, chicos, ya, insisto, ya, avancen, por favor, ya, hagan una buena entrega, ya, les insisto que este es el cierre, ¿cierto?, de una etapa, ya, pero también es el inicio, ¿cierto?, de una nueva fase, ya, de este proceso llamado taller ciclo inicial, ya, que es súper importante, ya, que lo puedan cerrar e iniciar de buena manera, ¿ya? Y esto se va a ver reflejado de manera muy clara, ¿cierto?, en cada uno de sus encargos, ¿ya? Así que eso, les deseo, chicos, el mayor éxito, ¿cierto?, en su próxima entrega, ¿ya? Créanme que se los deseo de manera súper sincera, ¿ya? Yo la verdad es que lo que menos quiero es que a ustedes les vaya mal, al contrario, ¿ya? Quiero que les vaya súper bien, ¿ya? Que les vaya súper bien, que tengan buenos encargos y que por tanto tengan buenas calificaciones, ¿ya? Eso, ¿ya? Así que éxito, ¿ya? Mucho éxito, ¿ya? No suerte, ¿ya? Porque la suerte es otra cosa. El éxito es solamente se requiere con trabajo. La suerte, uno es como al abismo, ¿cierto? Y para eso el éxito requiere trabajo. Sí, pues, la suerte es para los mediocres, justamente, ¿ya? Éxito, ¿ya? La verdad es que el éxito sí o sí conlleva trabajo, ¿ya? Y la verdad es que yo siempre voy a estar ahí mientras ustedes sean trabajadores, ¿ya? Sean ahí, ¿cierto? Hijos del rigor, ¿ya? Recuerden, se tienen que tatuar esa frase, ¿cierto? A fuego, ¿cierto? Ahí, de hecho, deberían, ¿cierto? Con próximo ejercicio de encargo vamos a hacer un cartel donde ustedes lo peguen, ¿cierto? Bajo, mirando, ¿cierto? Frente a la cabecera de su cama, debiesen anotar, ¿cierto? Hijos del rigor. Entonces ustedes, a primera hora, ¿cierto? Antes de acostarse y en el momento de levantarse, ¿cierto? Lean esa frase y recuerden que todo el trabajo que tengan que hacer, ¿cierto? La verdad es que es por algo, ¿cierto? No es en vano. Dicen que la suerte se cruza en el camino del trabajo, de ahí nace la oportunidad y la consecuencia del éxito. Bonitas palabras, Sebastián, ¿ya? Y insisto, chiquillos, ya desearles, aprovechen el tiempo, ya no les quito más tiempo, y aprovechen, ¿cierto?, a través del grupo, ver la oportunidad de que podamos hacer sí, insisto, chiquillos, créanme, ustedes perfectamente podrían, ¿cierto?, conectarse y acompañarse ya la noche, trasnochan, ¿cierto? Dejan el audio, conversan mientras trabajan, ¿cierto? Dejan solamente audio puesto. La verdad es que yo apaño, ¿cierto? Y soy totalmente... no, me encanta esa idea que dio la Javi, ¿ya? Yo, chiquillo, de manera súper, va a sonar un poco penoso, ¿cierto? Pero muchas veces con mis compañeros hablábamos, dejábamos el audio, ¿cierto? Y nos acompañábamos a través de audio, a través de cámara, para que puedan avanzar, ¿ya? Créanme, yo muchas veces, y después se van a acordar de mí, 5 AM es temprano,
¿ya? Es poco, ¿ya? Pero acompáñense, ¿ya? Y vean y lo otro, discutan, ¿cierto? La oportunidad de que podamos hacer una convivencia virtual, ¿ya? Me parece súper súper sano que podamos también, fuera del taller, ¿cierto? Poder conversar, poder conocernos, ¿cierto? Poder incluso tomarnos, no sé, pues, un traguito, ¿cierto? O una bebida, ¿cierto? A las personas que no consumen alcohol, ¿cierto? Y podamos compartirnos, conocernos, ¿cierto? Etcétera, ¿ya? Así que eso es súper importante. Les recuerdo y les insisto, más que un curso, ¿cierto? Somos un taller y somos un equipo, ¿ya? Así que bienvenido sea que nos apañemos entre todos, ¿ya? Todos tenemos que remar para el mismo lado, ¿cierto? Y créanme que haciendo eso todos vamos a tener una equipo dinamita, ¿sí? Así me gusta, ¿cierto? Entre todos ahí tenemos que apoyarnos, ¿ya? Chiquillos, les deseo el mayor éxito, ¿ya? Apóyense, acompáñense, ayúdense, ¿ya? Para que tengan un buen encargo, ¿ya? Eso, chiquillos, nos vemos el día miércoles, ¿ya? Insisto, ¿ya? Por favor, trabajen. Nos vemos, que estén muy bien, ¿ya? Cuídense mucho. Chao, chao.